Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Se ve colgado, se ve colgado. Y ahora sí. Y ahora sí. So, ya, ya hoy así una clase importante. De hecho, es tan importante que no vas a encontrar nada de este tema en YouTube. A veces yo me gusta trolear a los que tienen videos sobre citado en YouTube. Por ahí a veces troleo, porque en YouTube ustedes van a encontrar cantidad de videos que les ponen, ¿no? Cómo usar el citado, por ejemplo, tipo APA, ¿no? Que es el que después van a usar en este, cuando pasen a facultad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Independientemente del formato, ¿no? O sea, como ustedes ya recordarán en los videos que han visto, lo que ustedes encuentran en YouTube es básicamente, les enseñan la dimensión técnica, nada más la dimensión técnica. Les enseñan cómo usar el formato, ¿no? Y eso es lo más fácil, ¿no? No, no lo más fácil, pero bueno, o sea, eso mejor dicho es que se puede aprender, ¿no? O sea, si uno estudia, repasa, finalmente con la práctica, uno la termina memorizando, ¿no? Primero, lógicamente tienes que revisar la guía, de repente después consultar en internet, ¿no? Cómo se cita tal cosa, ¿no? Dónde van las comillas, ¿no? Dónde van los dos puntos, dónde va el paréntesis. Pero ya después con la práctica no necesitas eso, ya solita redactas. Todos los videos que encuentras en internet son sobre eso. Cómo aplicar las guías a APA, Chicago, qué sé yo, en tu redacción, ¿no? Todos. Yo los reto a que me encuentren un video de YouTube donde expliquen cómo, cómo usar esos formatos, ¿no? Cómo y por qué usarlos, ¿no? Eso es lo difícil, ¿no? Y justamente de eso se trata la clase de hoy. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias usamos las citas, ¿no? Nadie lo hace, ¿no? Obviamente por ahí alguien puede tener una idea, ¿no? Para respaldar nuestros argumentos, ¿no? Para respaldar nuestras ideas con una fuente. Claro, ya, sí, lógico. Pero, y ahí viene la pregunta que acabo de decir, ¿no? ¿En qué circunstancias lo usamos? ¿No? ¿Cómo se usan las citas? ¿No? ¿De acuerdo? Eso es lo más difícil de todo este asunto, ¿no? Porque hemos pasado del primer nivel identitario, que tiene que ver mucho con el primer control de lectura, ¿no? Y que eso se vinculó con el primer video, ¿no? De reconocer ese yo en la escritura. Después pasas al nivel técnico, que es aplicar las reglas, y ahí después viene cómo aplicas esas reglas, ¿no? En la escritura. En qué momentos tú te das cuenta que tienes que usar las citas. Y eso es algo que muchos y muchas alumnos a veces no logran captar, ¿no? Independientemente de que se trate un artículo de
de investigación, ¿no? De un ensayo de investigación que se supone que ya tienes que usar tus citas, ¿no? Pero ¿en qué momento? Por ejemplo, ¿en qué momento del párrafo? Si en todos los párrafos tengo que usar citas, ¿no? Si todas mis ideas tienen que estar apoyadas por citas, ¿no? ¿Cómo introduzco la cita? ¿No? Por ejemplo, yo también ya les había adelantado algo. Después de la cita va un comentario, pero ¿cómo va ese comentario? ¿No? ¿Cómo lo construyo? ¿No? Yo no les había explicado cómo construir ese comentario, por ejemplo. Por ahí vamos a ver ahora cómo, algo de eso, ¿no? Eso es lo más complicado de esto, ¿no? ¿Cómo usar mis fuentes? Hay que usar variedad de fuentes, ¿no? No es que simplemente encuentre una fuente y la repito, la misma fuente, ¿no? Ahora justo vamos a ver algunos ejemplos de eso para que vean cómo satura esa fuente, ¿no? Existe una saturación de fuentes que se tiene que evitar, pues, ¿no? Pero ustedes van a ver que se nota algo cansino cuando uno lee, ¿no? Es la misma fuente repetida, ¿no? Y eso también denota que un alumno la falta de investigación también, ¿no? O sea, porque el Internet, digamos, ustedes tienen a la mano el acceso, que eso es también impensable que no puedan buscar más fuentes, ¿no? Y solamente se limiten a usar una misma fuente y repitan la misma fuente, o sea, la citen 5, 6, 7, 8 veces la misma fuente, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay un montón de dimensiones en esta, valga la redundancia, dimensión que se denomina pragmática. Temáticamente se denomina pragmática, pero tiene que ver con todo esto que les estoy contando, ¿no? El qué, por qué, cómo, cuándo, dónde emplear las citas, ¿no? Y sí, pues, y sobre eso vamos a conversar, pues, ¿no? Entonces, permítanme ya ir empezando. Acá voy a ir compartiendo mi PPT. Entonces, ya sé. Que cargue, que cargue. Ya. Ya, claro. Yo le estaba hablando de esto, ¿no? Básicamente. Un poco para despertarlos, ¿no? Para despertarlas, que sería como hablar de los objetivos del citado, ¿no? ¿No? ¿Para qué citamos? Es decir los objetivos del citado, ¿no? En realidad, ¿no? Yo estaba hablando de muchas cosas, ¿no? Pero si quieren tener algo concreto, eso está en la página 64, 66 de la guía del curso, ¿no? Claro, pues uno lo puede tener muy presente, ¿no? En la teoría, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Proporcionar antecedentes de ideas desarrolladas de otras fuentes, ¿no? Definir conceptos, todo eso lo podemos saber, ¿no? Confirman información, ¿no? Eso sí también lo tenemos mapeado, ¿no? Dan datos, ¿no? Datos, corroboran hechos, ¿no? Y creo que lo más simbólico, lo más fehaciente, ¿no? O fácil de entender es que da un respaldo a lo que uno quiere proponer, ¿no? O lo que uno quiere argumentar, ¿no? Eso es digámoslo así, lo más clásico que se entiende por un objetivo de citado, ¿no? ¿Por qué incorporamos citas en nuestro texto? Pues para dar un respaldo a lo que nosotros queremos eh, informar, argumentar, ¿no? Ya, pero ¿y por qué a su vez necesitamos dar un respaldo a lo que nosotros decimos? Esa sería otra pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no basta con nuestra propia voz? Si quisiéramos ponerlo en términos de las lecturas de Zavala y Córdoba, por ejemplo.
¿por qué no basta con nuestra propia voz de autor, ¿no? Con nuestro propio yo, por ejemplo, ¿no? Ahí yo me animaría a decir algo quizá un poco pragmático, ¿no? En su caso, por ejemplo, tomando en su caso, ¿no? De ustedes, ¿no? Estudiantes, alumnos y alumnas universitarios de primer ciclo, ¿no? Que en su caso, por ejemplo, no son expertos, mejor dicho, que nadie es experto en el campo que está escribiendo, ¿no? En su caso no son expertos pues, en el campo que están escribiendo y necesitan apoyarse en autores expertos para sustentar lo que están diciendo. Pero, al final, en definitiva, nadie es un erudito, ¿no? En ningún saber, ¿no? O sea, uno siempre tiene que apoyarse en otras fuentes, ¿no? Si ustedes ven un libro académico, siempre está lleno de citas, o sea, ni siquiera el más reputado experto, ni siquiera un libro de un premio Nobel de Economía, por ejemplo, o un premio Nobel, qué sé yo, de, de física, de química. Bueno, no hablemos de ciencias exactas, o sea, de economía, pues un premio Nobel de Economía. O sea, Joseph Stiglitz, por ejemplo, ¿no? Ustedes, que estaba en su campo, ¿no? Es el único que, bueno, confesión aparte, es el único premio Nobel de Economía que sigue. Me he leído un libro, por ejemplo, ¿no? Porque es fácil de leer, ¿no? Me ha interesado, ¿no? Por ejemplo, El malestar de la globalización, de Joseph Stiglitz, ¿no? Que es un bestseller. Él no solamente, él no se pone a escribir y decir lo que él piensa, ¿no? O sea, no se pone a decir, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, ¿no? O sea, él habla, quizá no tiene una forma de citado así como nosotros, ¿no? O sea, con comillas, creo, no lo usa así, pero él sí se apoya, digamos, sobre la base de lo que otros economistas han dicho, ¿no? Otras teorías económicas anteriores, por ejemplo, ¿no? O sea, él no está descubriendo nada. Todo lo que él dice se basa en lo que otros estudiosos han hecho antes, ¿no? O incluso él lo que dice se basa en estudios, datas, o sea, estadísticas, por ejemplo, ¿no? Él no podría decir nada sin estadísticas, no sé, microeconómicas, macroeconómicas, por ejemplo. Eso también es son fuentes, por ejemplo. Entonces, eso es porque hay varias cosas allí, ¿no? Primero porque, como lo repito, nadie es el, el supererudito para ponerse a hablar sin apoyarse en alguien más, ¿no? Mm, en ningún campo disciplinario, en ninguna disciplina, ¿no? Y segundo, porque al nosotros ingresar, o sea, al pretender ingresar al registro académico, al registro de artículo académico, al registro de tesis, al registro de ensayo, existen convenciones que nos dicen que tenemos que usar citas de apoyo, ¿no? Ese es un registro, una convención, ¿no? Diferente fuera el caso que existen otros registros que son más libres, por ejemplo, un artículo de opinión, una columna de opinión en un diario, ¿no? En un periódico, ¿no? Ahí no es necesario, por ejemplo, citar, ¿no? Que sí se puede hacer, sí, hay otras formas, incluso sin poner comillas, ¿no? O sea, como unas referencias a autores. Es opcional, ¿no? Opcional y también tú puedes hacer tu opinión así, digamos, lo que tú opinas sin citar de la nada, ¿no? Pero nosotros pretender ingresar a este mundo de la universidad, del campo académico, aceptamos ciertas condiciones. Es como si aceptáramos ciertas condiciones, ciertas reglas de juego. Pónganlo así, pónganselo así, ¿no? Es como el mundo del fútbol, el mundo de la FIFA. Si quieres jugar mi mundial, aceptas mis reglas de juego, ¿no? 11 contra 11, ¿no? Hay tarjeta amarilla, tarjeta roja, penales, ¿no? Así, algo así. O sea, aceptas ciertas condiciones de juego. Si vas a escribir en las comisiones académicas, ¿no? Estas comisiones académicas, ¿qué te dicen? Pues, hay unas que sí no se negocian, por ejemplo, ¿no?
que son las del citado. Otras que sí son negociables. ¿Cuáles son? Y ustedes ya las han aprendido. Y que se vienen negociando poco a poco con el transcurso de los años. Son esas, por ejemplo, la de la escritura en primera persona, ¿no? Que ahora ya está, digamos, muy aceptada. Antes no. Incluso en algunos sitios todavía está mal vista, ¿no? Yo les comenté eso, esa anécdota que yo mandé un artículo en primera persona y me dijeron, oiga, usted no está escribiendo un artículo de opinión, ¿no? Y me hicieron cambiarlo, ¿no? A pesar de que yo quería escribir en primera persona para una revista científica, ¿no? Algunos seguro profesores muy antiguos, seguro cincuentones, seguro sesentones, todavía están con el chip antiguo, ¿no? Pero eso ya va cambiando, ¿no? Como en la lectura de Zavala dice, ¿no? Hay ciertas convenciones que ya se van negociando, ¿no? El escribir en la primera persona, ¿no? Probablemente. Pero hay otras convenciones que todavía que no son negociables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso lo que no es negociable es el utilizar las citas académicas, ¿no? Y eso fue una pregunta, por ejemplo, del control, ¿no? ¿Por qué no son negociables? Porque la voz del autor no es incompatible con la voz de los otros autores, ¿no? Tiene que haber una conjunción ahí simplemente, ¿no? El autor o autora, o sea, ustedes, tienen que saber cómo que esas dos voces, la suya con la de los autores externos, fluya, ¿no? Como un coro, como es la metáfora del coro, pues, ¿no? Ahí está la dificultad, pues, ¿no? Ahí está la dificultad. Que pues, eso se va a aprender poco a poco, pues, no es de este ciclo. No es cosa de este ciclo. Es cosa de prácticamente de toda la etapa universitaria, ¿ah? De todo, de todo, de todo. No es de este ciclo, ni del siguiente, ni de letras. Es de toda la universidad. Y yo les diría incluso de la universidad, de todo, y eso es más incluso, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión, más o menos, ¿no? Eh, claro, entonces, eso es. Entonces, por eso hay esa necesidad de citar, ¿no? Entonces, eso es algo que, te repito nuevamente, ¿no? Entonces, eso es algo que no es negociable, ¿no? Entonces, ustedes sí o sí van a tener que citar porque es una convención dentro del lenguaje académico. Recuerdan en las primeras clases que vea la variedad académica estándar y lo coloquial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos dentro de este discurso que nos pide los ensayos académicos, ¿no? También las tesis, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahora quería ver esto también, que es interesante, ¿no? Que es el tema de la intertextualidad, ¿no? Porque yo le estoy comentando que todo esto del citado, ¿no? Y la necesidad del citado tiene un nombre, ¿no? O sea, el incorporar voces a los textos es, eh, tiene un nombre, pues, ¿no? Acá justamente lo pongo, ¿no? Se llama la intertextualidad, ¿no? Ahí tiene una definición, es la copresencia entre dos o más textos, ¿no? Y eso es importante porque pueden haber, por ejemplo, la cita, el plagio, ¿no? O alusión, porque también en el video, creo que el segundo video lo pone algunos ejemplos de, por ejemplo, cuando se cita mal, se ocurre a veces en plagios accidentales, ¿no? Entonces, cuando ustedes logran esa fluidez entre su propia voz, ¿no? y la incorporación de citas de forma correcta, de tal forma que el texto logre cierta cohesión, ¿no? La cohesión es una característica clave en todos los textos, ¿no? La cohesión tiene que ver con que un texto se entienda, ¿no? Se entienda eh, a través de las citas, por ejemplo. Ahora, hay algo importante también de las citas es, acá en este tercer punto, que también es importante verlo, ¿no? Que las citas pueden estar integradas al discurso o no. O sea, hay dos formas de citar, básicamente, ¿no? Las citas integradas y las citas no integradas, ¿no? Esos son los dos grandes tipos de citado que hay, ¿no?
Eso vamos a empezar a ver ya. Más allá de que si entienden esto del rol sintáctico, ¿no? ¿No? O sea, en el primer caso, o sea, cuando son citas integradas, es que el, el nombre del autor está dentro de la oración, ¿no? Está como núcleo de la oración, como sujeto de la oración, y en el otro no, el otro está dentro del paréntesis, como está ahí en el ejemplo. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Acá se ve, creo que mejor. Entonces, a lo que iba es, claro, la cita integrada es que el autor el nombre del autor de la cita forma parte de la oración, ¿no? Está dentro del texto, mejor dicho, ¿no? Del texto, de la oración, del cuerpo del texto. Y no integrada, como su nombre lo dice, es que no está integrada al cuerpo del texto, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Sino que el nombre del autor está dentro del paréntesis, ¿no? Ahora, por ejemplo, nadie les va a decir que una es mejor que otra, ni nadie les va a decir que usen una en vez de otra. Acá lo clave es que ustedes tienen que saber que, lo correcto en este caso es lograr una adecuada balance entre ambos tipos de citado, ¿no? Lo ideal sería 50%, 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a dar mayor riqueza a sus textos, pues, ¿no? Por ejemplo, si ustedes estudian todo su texto, por ejemplo, nada más con solamente citas integradas, va a ser va a causar saturación. Y si nada más todo su texto fuera con citas no integradas, también va a causar saturación, ¿no? Lo correcto en esos casos es tener un texto de las dos formas, o sea, combinarlas, ¿no? Tratar de combinar. Y de paso ustedes también practican, ¿no? ¿No? O sea, ustedes tienen que tratar de ampliar su repertorio de todas las formas de citado, ¿no? Mientras un autor o una autora trate de elegir entre las diferentes formas de usar un citado, es mejor, ¿no? No encasillarse con una sola forma, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Ahora, claro, cada una de estas integrada tiene sus variantes, ¿no? No integrada también, bueno, la no integrada no, en realidad. Bueno, también tiene sus variantes, ¿no? Pero claro, con la que más se puede, digamos, jugar, ¿no? Es la integrada, ¿no? O sea, hay más formas de presentar la cita de distinta forma, es la integrada, ¿no? Porque acá se puede cambiar, o se pueden utilizar muchos más verbos, ¿no? En vez de esto, ¿no? Esa es la que yo les decía, por ejemplo, de que el más conocido es según, ¿no? Según, ¿no? Según es el más usado, pues, ¿no? Siempre encuentro según. Está bien usar según, ¿no? Pero una vez, ¿no? Siempre hay una anécdota que siempre encuentro a veces según y lo usan 5 veces, ¿no? Y lo peor de todo es que lo usan seguidito, ¿no? Según en un párrafo, al siguiente párrafo lo vuelven a usar y así, o sea, 5 veces según en 5 párrafos seguidos, ¿no? Habiendo tantas formas de usar, de conectores, entonces ese tipo de cosas, por ejemplo. A ver, por ejemplo, ya vamos a seguir viendo. A ver, como primero les puse la integrada, voy a cambiar, ¿ya? No, ya vamos, perdón, ya, entre las citas no integradas, que están dentro del paréntesis, ya esas son las que están entre paréntesis, ¿no? Las citas no integradas son las que están entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función allí, no? ¿Por qué se usa ese tipo de fuente, ¿no? O sea,
ahí es cuando lo más relevante es que es indicar la fuente, o sea, se quiere hacer énfasis en el autor, o sea, en lo que está entre paréntesis. O sea, claro, el énfasis es básicamente en lo que está entre paréntesis. O sea, más relevancia se le da a lo que está entre paréntesis que a lo que está fuera del paréntesis, ¿no? Es dependiendo también mucho a lo que ustedes quieran resaltar en el citado. Por eso es lo que decía. No es que, eh, o sea, al azar, no es que al azar voy a hacer 50% de uno y 50% del otro. Tampoco es así, ¿no? Es dependiendo a a qué cita tengo en ese momento, o qué cita he elegido, ¿no? De los otros tengo, por ejemplo, no, acá me he equivocado. A la fuente. La fuente, perdón, estoy confundiendo el autor. La fuente, ¿ve? Yo los estaba haciendo confundir. Cuando dice a la fuente, se refiere a la información, ¿no? A la información, a la información. Por ejemplo, o sea, eso me he olvidado de decir, ¿no? Por ejemplo, en estas que están integradas, por ejemplo, ¿no? Integrada, ven acá, integrada. Cuando está integrada, acá el énfasis está haciendo, si se dan cuenta, al nombre del autor, ¿no? O sea, se está poniendo en énfasis, por eso lo pongo en rojito, a los autores, ¿no? Esto, digamos, eh, eh, puede ser, o sea, es una estrategia, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Pueden tener alguna cita de, como digo, ¿no? Un premio Nobel de Economía, por ejemplo, Marx, o, no, perdón, Stiglitz, ¿no? Eh, También les enseño esto para que no solo lo usen en este curso, ¿no? También lo usen en otros cursos, y en básicamente ese curso se le enseña para todos, ¿no? De repente están usando un libro clásico de Marx, ¿no? De Karl Marx, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí es más relevante eh, eh, enfatizar al autor, ¿no? A Karl Marx, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces ahí sí es mejor usar una integrada, ¿no? ¿No? Entonces, ahí yo sí preferí enfatizar el autor, ¿no? Que digamos que de alguna manera esconderlo dentro del paréntesis, ¿no? Porque me parece a mí más relevante enfatizar que estoy usando una fuente de Marx, ¿no? Del propio Marx, ¿no? Es autor conocido, ¿no? O un autor clásico, ¿no? Qué sé yo, un libro de una fuente directa de Hegel, no sé. Algo así, ¿no? Una fuente directa, ¿no? De repente, no, por ejemplo, ahora que de repente encuentran, en este curso de repente no les puede servir mucho, ¿no? Porque usted va a encontrar cualquier fuente X, ¿no? De repente en otro curso, digamos, sí, una fuente de un autor un poco más conocido, una fuente primaria de un autor así clásico, ¿no? O de, ¿cómo se llama el padre de economía? Case, Case creo, ¿no? Ustedes saben más que yo, ¿no? Ahí sí, el padre moderno de la economía, ¿no? Entonces, Case creo que no. Entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, ahí sí es interesante citarlos en esta forma, ¿no? En la integrada, ¿no? Entonces, ahí sí hago énfasis en el autor, en el nombre, ¿no? Aquí, ¿no? Cambio en en la otra opción, en la no integrada, es más importante, digamos, la información, ¿no? La información, o sea, la fuente, ¿no? La fuente, la información, ¿no? Y lo que se pone en paréntesis es el nombre de la fuente. Entonces, acá cuando he puesto la fuente, vamos a poner aquí la información, ¿no?
sí, para que quede claro, ¿no? Era la información. Y en la integrada, obviamente, es en la integrada sí, o sea, hace referencia a un autor famoso, o más conocido de alguna manera. También hay otras formas de citar. Bueno, voy a minimizar esto. No sé. Ya. Este es otro. Bueno, estas son otras opciones de citar que más o menos de repente ustedes también ya la han visto en otros lados, que introducir al autor como frase nominal, ¿no? O parte de una frase nominal. Vamos a desarrollarlo aquí, ¿no? Estos son ejemplos, básicamente. A ver, ¿no? Como lo muestra, ¿no? Este autor, ¿no? Siempre se pone el año, ¿no? El trabajo de tal, ¿no? Demuestra que, ¿no? También, por ejemplo, se puede poner, ¿no? Citar, digamos, esto por ejemplo, es en caso de libros, ¿no? No sé si ustedes ahorita han revisado si tienen un libro, o sea, si han encontrado una fuente de libro, solo en el caso de libros, ¿ah? O sea, en artículos no. Y si se dan cuenta, esto está en cursiva, por ejemplo, este tercera, ven. En su filosofía del lenguaje natural, ponen coma, Austin, 1962, diferencia entre tal cosa. Eso nomás funciona con libros, o sea, mencionar el nombre del libro, de la obra, es también un recurso interesante para dinamizar la redacción. A mí me gusta usarlo también bastante, ¿no? Pero ojo, solo funciona con libros, obras completas, ¿no? No un artículo, por ejemplo, ¿no? ¿No? No un artículo, no una tesis. ¿Por qué no una tesis? Porque los nombres de las tesis son larguísimos, ¿no? Acá también, acá podría poner el nombre de este libro de Stiglitz, ¿no? Que sí me leí, ¿no? En su malestar de la globalización, ¿no? Coma, Stiglitz, 2001 es su libro, ¿no? 2001, postula que, ¿no? ¿No? La economía mundial ha sufrido grandes cambios a partir del nuevo milenio. ¿Se dan cuenta? Por eso, claro, yo lo pongo entre cursiva porque cualquier título de libro se escribe así. De obras, libros, se escribe en cursiva. La primera en mayúscula y todo en cursiva se escriben los nombres de obras, de cualquier obra, por si acaso. Libros, películas, ¿no? Sí, pues, películas, libros se escriben en cursiva. Entonces, esta es una buena estrategia también para usar, pero solo funciona cuando son libros completos, ¿no? ¿Qué más hay? Claro, también cómo introducir, ¿no? La cita, cómo presentar la cita, ¿no? Hay varias formas de introducirla, ¿no? Y lo que es interesante es que, bueno, esto lo vamos a seguir viendo, es eh, que al introducir uno puede, de alguna manera, no solamente es introducirlo y ya, o sea, uno puede matizar esa introducción, o sea, como pongo acá, si usted puede decir si está de acuerdo con ellas, si discrepa, si considera que son sumamente relevantes, ¿no? Puede, a través de esa elección, de esa cita, puede señalar su posición frente a ello, ¿no?
¿A través de qué? A través de verbos, a través de la elección de determinados verbos, ¿no? Si solo pones, por ejemplo, el autor dice, ese es un verbo neutral, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos verbos que son neutrales, ¿no? Por ejemplo, el famoso verbo según, ese es un verbo súper neutral, ¿no? Pero hay otros verbos que son más, digamos, que toman posición como que a favor, ¿no? Acá como, acá como digo, ¿no? Si está de acuerdo con la afirmación, puede pensar que el autor, acá dice, ¿no? Demuestra, ¿no? Revela, descubre, y si no concuerdas, ¿no? Confunde, olvida, eso también se puede hacer, ¿no? A veces uno, o no toma en cuenta esas cosas, ¿no? O sea, aquí la idea de este párrafo es que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, tienen un tema, ¿no? Tienen su tema, ¿no? Y no solamente se trata de buscar fuentes que estén a favor de su tema o vayan, digamos, de acuerdo con su tema. También pueden encontrar de alguna manera fuentes que discrepen con su tema. Es interesante. Y si encuentran fuentes que discrepan con su tema, también las pueden incluir, ¿no? Y las pueden citar, ¿no? Claro, eso más va en el siguiente curso, ¿no? El curso de argumentación, ¿no? Pero si en este curso las encuentran, como dicen los futbolistas, bienvenido sea, ¿no? Y es interesante porque ustedes las pueden incluir, pero claro, ustedes las citan y como que las pueden criticar a ese autor, ¿no? O sea, citan esa fuente y dicen, en ese sentido, González olvida, o sea, citan la fuente y ponen, después de la fuente tendrían que poner que en ese sentido González olvida que, ¿no? O sea, ha olvidado algo, ¿no? En esa cita que has puesto, ¿no? O tendrían que decir algo como que González no está en lo correcto ya que, y ustedes dicen lo que no, discrepan con eso, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, sí se puede hacer esas cosas, ¿no? O, como dice ahí, ¿no? No considera, ¿no? También, ¿no? O al revés, ¿no? Si encuentran, pues, una fuente que respalda lo que dicen, se pone, pues, ¿no? En ese sentido, concuerdo o concordamos, como quieran ponerle, si eligen usar primera persona o tercera persona, concordamos con Pérez cuando afirma que, y ahí ponen pues la cita, ¿no? Que respalda su tema, ¿no? Lo que han venido diciendo, ¿no? Cuando sostiene que, cuando señala que, ¿no? Concordamos, ¿no? Coincido, concuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, al decir eso, eso enriquece pues también su redacción, ¿no? Porque los y las posiciona como un escritor o escritora que puede emitir un juicio, puede evaluar eh, citas también de otros autores de acuerdo a una posición personal, ¿no? No solamente que cita de forma neutral, ¿no? Cita de forma neutral, ¿no? Entonces, eso los eleva a un nivel mayor, ¿no? De complejidad, ¿no? Y obviamente es una ponderación mayor en su nota, ¿no? Que son estrategias que o las van a tener en una mayor consideración para su puntaje, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estoy demorando, pero son bastantes costos lo que hay que mencionar, ¿no? ¿Qué más? Claro, las citas que no deben ser utilizadas para reemplazar nuestra propia voz. Eso es en el caso de que hay veces que algunos alumnos o algunas alumnas se emocionan con las citas, ¿no? Por ahí creo que alguna vez, creo que en las semanas anteriores les mostré un ejemplo de eso de que ponían todo un párrafo era una cita, ¿no?
y no introducían correctamente la cita, ¿no? Como dice ahí, el ensayo tampoco es una colección de citas, ¿no? ¿Qué significa que la cita debe incorporarse críticamente al ensayo? Que debes elegir cuáles usar, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo encuentro. A ver. Eso del, un ratito, eso del, pues, claro, había un punto que decía, hay que saber elegir bien qué cita usamos. Eso es muy importante. Ahorita les quería enseñar un ejemplo de una mala elección de cita, para que se den cuenta. O sea, hay que saber bien qué, o sea, ya hemos encontrado una fuente que nos puede ayudar, ¿no? Sobre nuestro tema, ¿no? Ya, pero es muy importante saber qué parte de esa fuente nos puede servir para, para nuestro texto, ¿no? No toda la información de esa fuente nos va a servir, o sea, hay que saber seleccionar, ¿no? Claro, y ahora eso también puede resultar un poco complejo, ¿no? ¿Cómo saber por ahí me han preguntado, ¿se pone en cursiva si el título del libro es corto? Sí, no depende del largo del libro, no. Cualquier título del libro se pone en cursiva. Por ejemplo, acá yo les quería, por ejemplo, ¿no? Les quiero ahorita enseñar un ejemplo de mala elección de cita, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá yo le he puesto, esto de acá. Todo este párrafo, por ejemplo, ¿no? Sí se nota, ¿no? Acá dice, ¿no? El 5 de junio de 2009, el Perú experimentaría lo que colectivamente se ha denominado como el baguazo, ¿no? José de Chávez afirma que este evento marcó un punto de inflexión en la coyuntura nacional en términos políticos y sociales. Y me pone acá, citaben, Jorge, no sé qué cosa. A ustedes díganme, ¿es necesario poner una cita para decir que el baguazo marcó un punto de inflexión en la coyuntura nacional en términos políticos y sociales? Díganme ustedes, ¿es necesario usar una cita para que ustedes y yo eh, sostengamos, nos demos cuenta que el baguazo marcó un punto de inflexión, marcó un hito, ¿no? En la coyuntura del Perú en términos políticos y sociales? Yo creo que no, ¿entienden? A eso es a lo que me refiero. O sea, aquí evidentemente no era necesario usar una cita, ¿no? O sea, no se tenía que citar allí. Aquí el alumno tenía que, él con sus propias palabras, describir que el baguazo fue un hecho incluso hasta traumático, un hecho violento, ¿no? Un hecho que desencadenó fantasmas que se viven y que permean hasta la actualidad. Algo así, ¿ya? Y no usar una cita. Es una cita mal usada. Y otra vez acá, por ejemplo. Según Ruiz, este conflicto se desarrolló con el bloqueo parcial de los medios de transporte de la carretera Fernando Belaúnde de Terry, específicamente en el sector de Curva del Diablo, por parte de Guajú. Esta protesta se realizó luego de que, o sea, acá es una descripción de lo que ocurrió, ¿no? Según Ruiz. O, nuevamente, o sea, esto también puede resultar el accionador, ¿no? En este tipo de descripciones son verdades fácticas, por ejemplo, ¿no? Fácticos, ¿saben lo que es fáctico, no? Algo que es comprobado, ¿no? Cosas que han pasado en la realidad.
¿no? El agua hierve a 100 grados, ¿no? Por ejemplo. Alan García se mató, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Toledo, Keiko y Castillo van a la segunda vuelta, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, esto de acá es una descripción de hechos, o sea, es algo fáctico que pasó así, ¿no? Entonces, esto tampoco tiene que ser citado, ¿no? No necesita citar esto, ¿no? Acá, cuando son descripciones de ese tipo de hechos que han ocurrido, ¿no? Lo que se tiene que hacer es, de alguna manera, informarte, o sea, ver más o menos, buscar algunas fuentes, varias, y reconstruir más o menos de acuerdo a diversas fuentes, porque son verdades, ¿cómo decirlo? Generales, ¿no? O sea, él también lo pudo decir con sus propias palabras incluso, ¿no? Ahí está también lo de la lectura, ¿no? O incluso, ya, ya, mira, podría haber usado una cita de repente, ¿no? Pero al ser esto tan descriptivo, tendría que ser, por ejemplo, parafraseado, por ejemplo, incluso, de menos cantidad. Acá también, ¿no? Por ejemplo, estos datos que le decía. Estos sí les he comentado, por ejemplo, ¿no? Datos bordeando los 300.000 individuos, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Ya, eso voy a cerrar porque solo les quería comentar esa chiquita nomás. Ya, claro, y lo que sí es lógico, eh, lo que sí tienen que tener en cuenta es que las citas no se presentan de forma aislada, ¿no? Que tienen que presentar, las citas textuales, o sea, se insertan en el texto con un antecedente que las presente y un consecuente que las comente y desarrolle. En la mayoría, o sea, en el 90, yo diría que en el 90% de los casos. Como ustedes recién están aprendiendo a escribir, yo les diría que siempre lo hagan. Al menos, o sea, siempre, a ver, ¿en qué casos? El antecedente sí, de todas maneras, ¿no? El antecedente sí. Hay casos donde el antecedente no es necesario, pero claro, como recién están ustedes haciendo armando sus armas, iba a decir, construyendo sus armas en la redacción, todavía es, digamos, ya eso requiere, digamos, de un nivel de complejidad mayor, ¿no? Son ciertas ya técnicas redaccionales todavía más avanzadas, ¿no? Que se ven en el curso de argumentación, ¿no? Para nuestro curso, para los efectos de nuestro curso, sí vamos a requerir que todas las citas sí tengan una expresión introductoria, ¿no? Así se llama, antecedente o expresión introductoria que las presente, ¿no? O sea, no aparecen pues de forma aislada, ¿no? El consecuente o la proposición posterior eh, sí es opcional, pero sí yo les digo que eso sí enriquece sumamente el texto, ¿no? Le da una cohesión especial, ¿no? Entonces, sí, los y las que en la medida en lo que los y las que lo tengan esa capacidad de hacerlo, sí van a tener una mayor, o sea, una mayor nota, porque sí, eso es
eh, le da pues una riqueza, una cohesión, una mejor eh, cohesión al texto. Eso es. Ahora vamos a ver qué herramientas pueden tener para hacer eso. Ese es el famoso comentario de la cita, pues. Y ahora vamos a ver cómo se ve uno sin y uno con, sin comentario. Entonces, ahí está, pues, la preposición propuesta. Entonces, así estamos quedando. Entonces, la, el antecedente o la expresión introductoria, pues, eso es lo que yo, digamos, así, estaba comentando a modo de troleo, eso de según Pérez, tal cosa, ¿no? ¿No? Esto, digamos, es reducir a su mínima expresión, la expresión introductoria, ¿no? Hay muchas expresiones introductorias, ¿no? Hay según, de acuerdo con, en opinión que, ¿no? Para González, ¿no? ¿No? Y bueno, hay estas que le enseñé, ¿no? También, ¿no? Esas también hay, ¿no? Por ahí vamos a ver otras también, ¿no? También pueden usar las que han leído, ¿no? O sea, fíjense lo que han leído. Eso es algo que siempre yo digo, ¿no? En los textos que han leído, ya en lo que han leído para los controles de lectura, resalten, vean cómo esos autores introducen sus citas y usen esas mismas expresiones. Esa es la parte fácil, introducir las citas, ¿no? Ahora, lo que no van a encontrar en YouTube, ¿no? Y nadie les dice es lo de la proposición pospuesta, ¿no? Nadie les dice, ya, después de la cita, es importante, se sugiere que el autor construya una eh, proposición posterior, un comentario. Eso sirve para darle mayor solidez al texto, mayor cohesión, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Por ahí acá les voy a presentar 6 formas, ¿no? La primera es, como dice ahí, una reformulación explicativa. O sea, volver a explicar lo que dice la cita. O sea, hacer un parafraseo de la cita, como dice ahí. Eso, por ejemplo, ¿no? Esa es una, por ejemplo, hacer un parafraseo de la cita, ¿no? La que dice reformulación argumentativa, y dice implica el comienzo de una discusión. Claro, ahí esa tiene que ver, por ejemplo, con evaluar el comentario, ¿no? Evaluar positiva o negativamente el comentario, lo que estaba diciendo hace algunos minutos, ¿no? Si el comentario perdón, si la cita que has traído a tu discurso concuerda con tu tema o no. Si, por ejemplo, no concuerda, entonces ahí la puedes cuestionar, ¿no? ¿Y por qué la cuestionas? ¿No? Ahí es un comentario eh, diciendo por qué la estás cuestionando, por ejemplo. La tercera, paráfrasis a través de diversos tipos de relaciones. Elucidación es una explicación, ¿no? Bueno, en realidad es prácticamente lo mismo que la primera, ¿no? Elucidación es una explicación que se expresa a través de el autor entiende por... Es lo mismo en realidad. Vamos a borrarla para... Ya está. Elucidar es explicar, ¿ya? Entonces, claro, y luego de la cita hay ciertas palabras que sirven de conectores, ¿no? Por ejemplo, estas que están entre comillas.
Entonces terminan la cita y tienen que poner algo. El autor entiende por ello, y ahí ustedes lanzan su explicación, ¿no? Que es finalmente la paráfrasis, ¿no? ¿No? Acá sería, ¿no? Esto, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? Otra también, ¿no? Postulando esto, el autor sugiere, ¿no? Esta manera de poner el problema implica que hay, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Y después de todos estos, de alguna manera, hilativos, conectores, viene su paráfrasis, ¿no? Paráfrasis de explicación, ¿no? O sea, ustedes interpretan, por eso también les decía que era como una interpretación personal, no sé si lo llegué a decir, estos comentarios posteriores son como una interpretación personal de la cita. Eso también siempre lo digo, no sé si lo llegué a decir antes. Probablemente no, porque no era la clase todavía. Entonces, acá, claro, acá es pertinente decirlo. Entonces, son una interpretación de esa cita, ¿no? Una paráfrasis, ¿no? Eso finalmente también es la paráfrasis, ¿no? Una interpretación propia de la cita, ¿no? Que se une a través de estos conectores, ¿no? Puede haber otros también, ¿no? También, bueno, también equivalencia, que es muy parecida, ¿no? Se expresa a través, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Es decir, en otras palabras, que también cumple una función muy parecida, ¿no? ¿Se dan cuenta? La idea es como hacer como una paráfrasis, ¿no? No sé si me dejo entender ahí, ¿no? Entonces, eso es una opción. A ver, otras estrategias. Ah, lo de la discusión. Extracción que pone en relieve un ángulo de la discusión. Ah, pues esto depende mucho de la cita que tengan, ¿no? ¿No? Pone en relieve una discusión a través de lo que han dicho, ¿no? Esto me interesa, título de, bajo el ángulo de, en la medida en que es en ese sentido que, claro, luego de la cita, o sea, es como que tienen la cita y ustedes continúan desarrollando el punto, ¿no? O sea, a través de lo que han, han puesto en la cita, o sea, esa cita les da a ustedes pie para seguir desarrollando una idea posterior, ¿no? O sea, la cita les sirve como una madeja, es como un hilo de madeja. O sea, la cita, ustedes jalan de la cita y gracias a esa cita, la cita les tiene que servir como hilo conductor para que se deriven una idea subsecuente, ¿no? Entonces, esa cita da una inferencia, les puede servir para que les dé una inferencia. Entonces, ustedes infieren algo de la cita, ¿no? Entonces, ustedes infieren algo de la cita y continúan su argumentación, ¿no? Por eso, continúan una discusión a partir de esa cita, ¿no? Entonces, también ahí es válido hacer inferencia, pero también es complejo, por eso les digo, no es también algo sencillo, pero eso le va a dar una calidad distinta al texto, por eso les digo, o sea, eso enriquece el texto, ¿no? O sea, por lo más fácil es poner la cita y dejarla, incluso lo más fácil es terminar un párrafo con la cita, punto, y dejar ahí nada más, ¿no? Por eso les digo. Pero lo más complejo, pero también lo que vuelve más sólido a los textos es estas estrategias. De esta cita les va a dar pie a hacer inferencias de sus propios temas. O sea, les dan ideas. Todas las citas les pueden dar ideas a ustedes para hacer inferencias. Y esas inferencias se plantean a continuación.
más. Claro, esta de calificación de lo citado, ese es que estar de acuerdo o no con lo que uno ha citado, ¿no? Depende también mucho de qué ha citado, ¿no? Como le decía, ¿no? Esa cita se apoya o no a su discurso y se explica por qué, ¿no? Estás, estás de acuerdo con esa cita que estás trayendo a tu discurso, o no estás de acuerdo también, ¿no? Puede haber de las dos formas, ¿no? Pero, claro, todo esto sigue después de la cita, ¿no? Eso es a lo que voy. Acá me faltó acá me faltó la pregunta. Esto es como, la otra es como una interpelación al lector, ¿no? Por ahí. Interrogación heurística destinada a abrir una discusión, una interrogación. Uno se puede preguntar. Por ahí, eso es así, así más o menos. Eso también depende mucho de qué has citado, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, una cita de repente cuestiona algo que tiene que ver con tu tema, ¿no? Entonces, esa cita te lleva a preguntarte algo, por ejemplo, una cita cuestiona algo de la realidad económica local, de la realidad económica limeña, ¿no? Algo local, ¿no? Micro. Y entonces después de la cita, a continuación, tú pones algo así, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿hasta qué punto eso puede afectar, ¿no? Ya a nivel algo, nivel macro regional de repente, ¿no? O sea, haces una inferencia, pues, ¿no? O una equivalencia de repente, ¿no? Esto último también puede ser algo como inferencia, ¿no? O sea, la cita te lleva, la información de la cita, ¿no? Lo que tú has presentado de la cita, te lleva a ti a reflexionar algo, o sea, a modo de pregunta, ¿no? ¿No? Y esa pregunta hace interpelar al lector, ¿no? Dentro del texto, ¿no? Pero finalmente es una pregunta retórica, que tú la vas a responder ahí mismo, ¿no? La podrías responder ahí mismo. O no también. O sea, eso es una estrategia, ¿no? Son preguntas retóricas, ¿no? Pero bueno, en realidad, bueno, estas son un poco, se dan cuenta que son un poco más complicadas. Las más sencillas, diría yo, son estas, ¿no? Las que son las paráfrasis de la misma cita, ¿no? Esta de acá. Ya, y ahora sí, vamos a entrar rápido porque me he pasado mucho tiempo en el tema de las estrategias en sí, ¿no? Que hay algunas que sí hay que revisar, ¿no? Eh, Esto ya lo saben, ¿no? El citado, pues que el textual literal, ¿no? De paráfrasis, ¿no? Bueno, acá dice 6 líneas a más. Cuando son 6 líneas a más, no es conveniente usar citados muy largos, ¿no? Porque, claro, se corre el riesgo de que se oculta la voz del autor, ¿no? Cuando se usa, se tiene que separar el texto y se corre con sangría, pero no es conveniente usarlo, ¿no? Porque, ¿no? Y de 5 líneas a menos, como ustedes saben, se juega en pareja con las voces de los autores que uno trae a su discurso, ¿no? Como un coro, ¿no? Claro, acá hay una cita que es la de cita de definición. Esta sí,
yo la recomiendo que se use bastante. Esto no es tanto una estrategia, sino es un modo de empleo. Y esta, yo digo que sí la usen, ¿por qué? Porque esto se trata de, básicamente, de definir palabras clave, o conceptos en realidad, ¿no? Más allá de que ustedes tengan un esquema de ese tipo de base teórica o no, cualquier concepto o palabra clave, por ejemplo, no sé, eh, política cultural, por ejemplo, ¿no? Este, ¿no? Mercado negro, sí, racismo, raza, ¿no? Plusvalía, por ejemplo, ¿no? Eh, género, ese tipo de palabras, ¿no? Palabras clave, palabras que necesitan ser definidas desde el inicio del trabajo, desde el inicio del texto, ¿no? Para que el lector entienda bien el ensayo, pues, ¿no? O desde qué, o sea, ¿por qué necesitan ser definidas? Porque el autor tiene que explicar bajo qué concepto está entendiendo esa palabra clave, ¿no? Porque hay diferentes formas o escuelas, por ejemplo, el racismo, ¿no? O sea, puede ser definido desde la sociología, antropología, ¿no? Filosofía, o sea, lingüística, o sea, hay un montón, ¿no? Y para aclarar también, pues, ¿no? La palabra, ¿no? Hay lectores que no, de repente no la entienden, no están familiarizados. Entonces, hay que definir palabras clave, ¿no? Entonces, cualquier tipo de esas palabras clave, complejas o conceptos, independientemente del esquema que estén usando, tienen que definirlas, ¿no? Y definirlas con una fuente, ¿no? Con una fuente confiable. Ahí sí es preferible que usen una fuente confiable. Migración, también, por ejemplo. Migración, también. Eso, por ejemplo, ¿no? Conceptos. Cualquier tipo de concepto. Si ahí tienen que tener ustedes el criterio para ver qué concepto puede ser definido. Por ejemplo, figura, por ejemplo, omnipotente, no, pues, o sea, con palabras clave, básicamente. A ver, estas estrategias de empate de voz, esta es como una fusión, como si fuera una fusión entre la redacción de ustedes y la cita textual. Así se entiende esta estrategia, ¿no? O sea, acá no hay, digamos, no hay expresión introductoria, o mejor dicho, sí hay al inicio, pero queda como invisibilizada dentro, si se dan cuenta. En la introducción de la cita literal se empata la voz de quien escribe con la voz citada. Se unen de forma fluida. Esta estrategia sí es compleja, debo decir, porque en varios ciclos que llevo enseñando, ningún alumno la ha usado, ¿no? Estoy pensando de repente ya dejarla de usar, no, no sé cómo explicarlo. No, es como, a ver, por ejemplo, esta sí, por ejemplo. Esta es de intervención, o sea, los famosos corchetes, los corchetitos. ¿Para qué sirven los corchetitos? Los corchetitos sirven para modificar citas que ustedes tengan. De repente ustedes se encuentran una cita muy larga
y les sirven solo una parte de la cita, ¿no? Entonces ustedes pueden suprimir parte de una cita, ¿no? Por ejemplo, ustedes encuentran una cita de 5 líneas y solo les sirve de la línea 2, 3 y la 5. Y no les sirve la línea 3 y 4. Entonces la línea 3 y la 4 la cortan, la suprimen. Y ponen un corchete, ¿no? Ponen el corchete. Y los tienen que poner 3 puntitos, ¿no? Pero cuando hacen eso también tienen que modificar de repente algunas palabras adicionales para que se entienda la estructura de la oración, ¿no? Acá, por ejemplo, además de los corchetitos, ha tenido que poner la palabra que, porque si no, no se entendía, ¿no? Se puede añadir y suprimir. Y cuando se añade la palabra se pone que, ¿no? O depende, ¿no? Por ejemplo, acá yo no suprimí nada, simplemente añadí palabras, por ejemplo, ¿no? Cambié tiempos verbales. Acá también incluso, ¿no? Acá, cualquier palabra que se añada es entre corchetes, ¿no? O sea, la cita directa era otro, ¿no? El autor, por ejemplo, en la cita que yo quería usar, el autor Pulgar Villar escribía en tiempo presente, pero yo estaba escribiendo en tiempo pasado. O sea, Pulgar Villar decía, "No, el país se juega por diversión y se le da más importancia a la parte lúdica", pero yo estaba escribiendo en pasado, entonces yo tenía que transformarlo, ¿no? Entonces, por eso poner el corchete y lo modifiqué. También se puede modificar entre corchetes, ¿no? Y cuando suprimes parte de textos, pues si tu cita es muy larga, puedes recortarla usando los corchetitos. Pueden estar, bueno, acá, al final, en el medio, ¿no? Depende de dónde has cortado, ¿no? Bueno, no sé, ahí, acá está en el medio, mejor dicho, perdón, en el medio. Entonces, ¿por qué en el medio, al centro? Al final, no creo que, al final no se pueden poner, o sea, al final no se ponen, porque, ¿por qué? Porque ustedes cuando eligen una cita, siempre tienen que elegirla, donde termina un punto, ¿no? O sea, eligen la cita, punto, ¿no? No, y ahí termina la cita, ¿no? O sea, nunca va a haber un corchete al final, ¿no? Una cita en cualquier texto que ustedes traigan su discurso siempre va a terminar donde termina un punto, ¿no? O sea, a lo más van a elegir, digamos, una cita a la mitad de una oración, puede ser, ¿no? O sea, un texto de repente les sirve a la mitad de una oración, por eso el corchete sí puede ir al inicio y al medio, pero al final nunca, porque cuando elijan de una fuente, va a ser terminado de una oración, ¿no? Ya esto ya le dije, ¿no? Lo del comentario posterior. A mí lo voy a borrar porque esto ya lo he dicho, si no me voy a confundir después. Acotación, a ver, ¿qué es acá? Con frecuencia ocurre incorporar música de datos de autores. Acá lo que pasa es que
puede ser que se mezclen, ¿no? Se mezclen lo que uno dice con con lo que están diciendo los autores, con lo que está diciendo la fuente, ¿no? Entonces, acá el recurso es usar este tipo de palabras, ¿no? Para Foucault, ¿no? En el mismo texto que él señala, según, ¿no? Y el uso de constante de comillas, ¿no? O sea, marcar las intervenciones, ¿no? Mis intervenciones con lo que dice la fuente, ¿no? O sea, incidir siempre en eso, o sea, marcar qué cosa digo yo y qué cosa dice la fuente, ¿no? ¿No? El discurso es tal cosa. Este autor argumenta que, ¿no? En el mismo texto, Kelly señala que, ¿no? ¿No? Ven acá las comillas, o sea, por ejemplo, acá dice, ¿no? En el mismo texto, Kelly señala que la concepción Foucaultiana del poder implica que este es impersonal, no es guiado por la voluntad de las personas relacionales, construyen redes centralizadas, multidireccionales, poderosos, estratégicos, punto. O sea, todo esto es de Kelly, o sea, no está diciendo el autor, ¿no? El poder, además, según Foucault, es productivo, generado y siempre presente. O sea, esto lo dice Foucault. O sea, acá yo noto, hay algo que dice Kelly y hay algo que dice Foucault. O sea, hay diferencias. Si no queda un poco confuso, ¿no? Ah, ya, esto sí lo voy a explicar más detallado. Esta estrategia de adaptación es interesante y esta sí es de alguna manera más fácil de aplicar. A mí sí me gustaría que la intenten hacer. No es tan complicada como las otras, ¿no? Seguro ustedes la han visto, ¿no? Porque simplemente son eh, párrafos, o sea, y después de la oración vienen la fuente, ¿no? Paréntesis, ¿no? Y el año, ¿no? Ustedes la deben haber visto probablemente. Entonces, ¿pero qué significa eso? Porque ahí no hay comillas, ¿no? Bueno, olvídense que acá hay coma, porque no es el PUC, no es el formato PUC. O sea, ahí no hay cita literal, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿será un parafraseo? Tampoco, entonces no, tampoco es un parafraseo. Esto tampoco es un parafraseo. Bueno, sí, en realidad sí, pero es un tipo especial de parafraseo. Como dice ahí, es una paráfrasis total, total, ¿no? Acá voy a, acá voy a preferir, sí, ahorita voy a enseñarles mejor un ejemplo. Acá, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Este tipo de citado, por ejemplo, ¿no? Lo que le decía. Este es el citado de datación, datación. Es un tipo especial. Esto ustedes podrían hacer, que no, aparte del citado, por ejemplo, que hemos estado viendo el normal, que es con integradas, no integradas, este sería no integradas, perdón, integradas, sí, ¿no? Claro, no integradas, sí, estamos bien. O sea, ¿no? Entonces,
La idea de este tipo de citado que ustedes van a encontrar y que yo les emplazo a hacer luego de, o sea, por ejemplo, miren acá la primera oración, ¿no? Todas las citas son no integradas, por ejemplo, si ven acá, ¿no? No integradas. ¿Qué función cumple? ¿No? Validar las ideas propuestas previamente. Esa es la clave, ¿no? Validan las ideas propuestas previamente. Esa es. Esa es su función. O sea, por ejemplo, yo empiezo a escribir, ¿no? Digo, en el Perú, los primeros años de la década de 1990 marcaron el inicio de una transformación fundamental. ¿Ya? ¿Ya? En 1992, Alberto Fujimori rompió con las estructuras democráticas e inició el camino hacia un Estado neoliberal. ¿Ya? Y dice Murakami 2006. O sea, ¿qué significa esto? Que en el libro de Murakami 2006 se habla de este tema. O sea, Murakami, hay una investigación de Murakami 2006 que analiza este tema. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo he escrito esto, o sea, si en mi redacción digo que en el 92 Fujimori rompió las estructuras democráticas y inició el camino hacia un Estado neoliberal y pongo Murakami 2006, o sea, yo estoy diciendo que eso que estoy escribiendo está respaldado por una investigación de Murakami del año 2006. Entonces ya no tengo que estar diciendo, ya no tengo que estar poniendo en ese sentido, coma, Murakami afirma que, abro comillas, ¿no? Y cito una cosa de 3 líneas. Ya no tengo que estar haciendo eso. ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo poner mis ideas y pongo entre paréntesis una fuente que respalde eso, ¿no? Valida. Y ahí cumple la función de validar. Eso es una paráfrasis total, ¿no? O sea, lo que yo digo en esa idea está respaldada por una fuente acá. Obviamente yo tengo que haber leído esto o saber que esta fuente dice algo sobre esto, estudia, ha analizado esto, ¿no? Lo mismo acá, ¿eh? Con la cooperación internacional por intermedio del economista Hernando de Soto, con la Iglesia Católica, a partir de sus vínculos con representantes del Opus Dei, todo esto también está analizado en Kotler 2000, ¿no? Fujimori estableció un conjunto de alianzas, entre las que destacan aquellas realizadas con los mandos militares, con Montesinos, Hernando de Soto, ¿no? La Iglesia Católica y el Opus Dei, ¿no? Todo eso está analizado en Kotler 2000, en la investigación de Kotler del año 2000, ¿no? Eso está en Kotler, en su libro de Kotler. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Estas alianzas, sumadas a nuevas formas de relación, se instalaron entre el Estado y la sociedad. Tanaka 99. ¿Qué significa? Que en el libro de Tanaka del año 99, él afirma esto, o él ha estudiado esto, él analiza esto. Eso significa. Y eso es, eso es. Ya no tienen que estar diciendo una cita directa, ¿no? Por ejemplo, estas alianzas sumadas a nuevas formas de relación que se instalaron entre el Estado y la sociedad, tal como, podrían poner en poder, ¿no? Tal como afirma Tanaka, ¿no? 99, podría ser también, ¿no? Pero están reduciendo palabras, o sea, lo están haciendo más simple, ¿no? Esto, digamos, es una forma, digamos, más sintetizada y mejor, ¿no? Obviamente ustedes tienen que revisar fuentes, ¿no? Miren, incluso pueden usar dos, se dan cuenta, dos por la coma, ¿no? Se dan cuenta, esto sí es este formato PUCA, se dan cuenta que acá no hay nada, es un espacio. Acá también pone espacio, año, acá sí hay coma porque son dos fuentes, ¿no?
Esto es una redacción compleja, pero bien argumentada, ¿no? Ustedes me escriben algo así en su primer párrafo, para el avance 2, o sea, no hay necesidad de citar literalmente. Acá ustedes también pueden apoyarse acá. Y si se dan cuenta que en un párrafo, ¿cuántas fuentes tienen acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco fuentes. Cinco. En un solo párrafo, sin haber citado literalmente, nada. Pero tienen cinco fuentes que respaldan. Mira, esta fuente respalda una idea. Esta fuente respalda otra idea. Cada idea está respaldada por una fuente prácticamente. ¿Se dan cuenta? Esta fuente respalda esta idea y esta fuente respalda dos ideas. ¿Se dan cuenta? Y la idea es esa, valga la redundancia, que sus ideas siempre estén respaldadas por una fuente, o casi siempre. Miren lo que pasa acá, en este trabajo. Por supuesto, esa es la idea, que se empleen distintas estrategias de citado. Esa es la idea. Yo le estoy enseñando las distintas estrategias que existen, ¿no? Acá, por ejemplo, miren. Este es un trabajo, miren este trabajo, por ejemplo, ¿no? Este es, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la discriminación étnico-racial a través de las redes sociales en el Perú? Este fue un trabajo que justamente careció de ese tipo de... No es que estuviera mal, pero le faltaron fuentes en ese sentido, ¿no? Miren este párrafo, ¿no? La temática del racismo es relevante a cualquier etapa de nuestra historia peruana, ya. Es un tema que vuelve a reflotar en la sociedad tan pronto se presenta algún caso que sin lugar a dudas se vuelve relevante dada su significancia. Acá, por ejemplo, la discriminación racial se remonta a nuestras épocas coloniales donde empezó la estigmatización del preferir al occidental frente al originario, ya, punto. Ya, ya esta idea, por ejemplo, esta, ya, esta, ahí primero. Una idea como esa necesita un respaldo, a la vista nomás, por ejemplo. Evidentemente, una idea como esa necesita un respaldo. Tú no puedes escribir algo así sin un respaldo, a pesar de que sea, digamos, un lugar común. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ustedes también pueden estar de acuerdo con eso. Pero como dije, no estamos escribiendo un artículo de opinión, ¿no? No estamos en un chat de WhatsApp, ¿no? No estamos en la calle conversando, ¿no? Estamos en el discurso de ensayo de curso de una universidad, ¿no? La convención nos obliga a respaldarlos por fuente, ¿no? O sea, ahí hubiera tenido, así es solo una fuente, ya. Y no quieres, digamos, no quieres citar, literal, ya, pues, ponte una fuente, ¿no? Kotler, que él también justo ha usado, creo que es el año 2010 su libro, ya, algo así, Kotler 2000. ¿Se dan cuenta? No, creo que no, de la cadena, creo que es, Marisol de la cadena, ¿ya? Así, ¿se dan cuenta? Algo así. Ahora yo no estoy diciendo que cada oración tenga una fuente, ¿no? Eso ya sería, digamos, llevarlo al extremo, ¿no? Tampoco, digamos, no sé, el profesor me ha dicho que todas las oraciones tengan fuentes. No, pues tampoco, ¿no? Como diría un conocido político, ¿no? Pero, pero hay oraciones que sí necesitan un respaldo, ¿no? Como las que ahorita les voy a enseñar, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Las diferencias históricas se asentaron dentro de una ciudadanía enquistándose de una forma profunda y tan normalizada que dificulta la lucha de este proceso, ¿no? O sea, eso necesita una evidencia, pues, ¿no? Eso es una opinión, por ejemplo, ¿no? Ya, eso necesita un respaldo de una fuente. Sí o sí, este tipo de oraciones. O
sea, hay construcciones oracionales que necesitan, pues, ¿no? O sea, necesitan fuentes, ¿no? Y si ven que ya está muy largo el párrafo, porque ahí está muy grande, pues, o sea, ahí ya poner una fuente con citado literal, ya, ya se excedería, pues, ¿no? Entonces, una fuente, algo así. Igual lo verde, ¿no? También. Dense cuenta ustedes mismos. La sociedad se ha establecido y hay, o sea, y fíjense que la redacción no está mala, la redacción está bien escrito esto. Yo no estoy corrigiéndole la redacción, yo estoy corrigiéndole los respaldos, las ideas. Esas ideas necesitan una fuente que las respalde. ¿Bien? Y quizá eso es lo más difícil de darse cuenta, ¿no? Y también lo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años enseñando, que muchas fallan en eso, ¿no? Más que la redacción es algo que se pueden ustedes corregir, van a poder corregir, pero esto de las fuentes es más complicado. Esta dimensión pragmática, como estoy comentando, ¿no? O sea, ¿cuándo usar la fuente? ¿Cómo usar la fuente? Esto es lo que justamente, a esto me refiero yo, ¿no? La sociedad se ha establecido y ha heredado, estigmatizado un pensamiento, tal cosa. Cualquier indicador social positivo frente a otros son catalogados negativos. O sea, es una frase de este tipo. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal esa frase, ¿ah? Yo no os digo que esté mal. Está bien, ¿ya? Pero una frase de ese calibre, por decirlo de alguna forma, necesita una fuente que la respalde, ¿no? ¿No? O sea, necesita evidencias, ¿no? O sea, ¿cómo así este no sabe eso? O sea, ¿de dónde lo saca? ¿No? ¿Lo ha leído en algún lado? Ya. ¿Piensa eso, es su opinión? Ya, pero tiene que respaldarlo. ¿Por qué tiene que respaldarlo? Porque estamos en la convención de ensayos académicos. Tiene que ceñirse a la convención, pues, ¿no? Tiene que seguirse, tiene que seguirse a las normas de juego, ¿no? Si no, puede escribir un ensayo de opinión, ¿no? Pero hay ciertos parámetros, ¿no? Acá tendría que escribir otra fuente, ¿no? No sé, no sé, pues, pitch, ¿no? Algo así. Acá tiene algunas citas, ¿no? Pero en algunas sí le falta. Acá también tiene algunos errores, por ejemplo, ¿no? Más allá de este de acá, que, que la cita, que el punto no va ahí, él se equivocaba, en este caso mucho, en poner la cita como si fuera un anexo del párrafo. O sea, ponerlo al final. Esta cita cumplía lo básico, o sea, como le digo, ¿no? Según, ¿no? Como el según, tal cosa, pero si se dan cuenta, no está integrada al párrafo, porque está bien. O sea, escribe la idea, o sea, sus ideas, ¿no? Su redacción, y al final, bueno, según Bruce, tal cosa, ¿no? Entonces, esta cita queda pues como si fuera una cola, una colita, ¿no? Un rabillo, ¿no? Un rabito, ¿no? Un anexo, ¿no? Lo último, lo ultimito, ¿no? Entonces eso está mal. No está integrada al párrafo. No está integrada ni por adelante ni por atrás. O sea, no hay ni comentario después, ni algo anterior que lo integre. ¿No? Entonces, de preferencia, o sea, ahora las citas pueden estar en cualquier lado, ¿no? Pueden estar al inicio, pueden estar al medio, pueden estar al final. Si están al final, tengan cuidado con este tipo que les queden así. Porque si están al final,
podrían añadir un comentario posterior, porque si no da la impresión que queda como si fuera un anexo, ¿no? En cambio, si están al medio, ya ahí cambia la cosa. ¿Ven? Acá lo mismo. E incluso usa otra vez según. ¿Se dan cuenta? Repite el mismo error. Acá también se me había pasado. ¿Ven? O sea, lo mismo. O sea, ponerlo como si fuera un anexo, como una despedida del párrafo. Creo que es como algo, parece ser como que lo hubiera como algo estilístico. Acá también. Pero no queda muy bien porque no. Esto de amarillo también, esto de amarillo necesita una, una, una fuente, ¿no? Bueno, ya esto es lo que quería explicar, básicamente. A ver, esto de acá. Estos de acá, a ver, por ejemplo. Esta forma de marginación racial es un producto de nuestra historia de opresión y desventaja con respecto a nuestros colonos y las imágenes mentales que la globalización ha dejado con respecto al mejor conocimiento de la historia global. Ya, esa también es una frase densa, o sea, también lo mismo, ¿no? Necesita un respaldo. La amarilla también, siempre se colocó al blanco primero, las demás razas después. El imaginario de raza no es algo que se hace, sino es algo con lo que uno se nace y aprende a vivir con ello por lo que dura la vida de un ser humano, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, ¿no? Se dan cuenta que hay, digamos, mucha opinión ahí, ¿no? Hay, digamos, ideas muy rígidas, parece ser, ¿no? Cuando hay eso, tienes que respaldarlo con algo, ¿no? A menos que tengas un respaldo o evidencia, no puedes escribir tan tajante, ¿no? Tienen que cuidar. Está bien escrito, ¿no? Como repito, está bien escrito. Si tuviera ahí después de esto, ¿no? Paréntesis, apellido, paréntesis el autor, acá lo mismo, paréntesis el autor, no habría problema. Ahora vamos a ver otro. Este es interesante porque cuando se quedan cortos de fuentes, ¿no? Con lo que les estaba diciendo hace algunos momentos, ¿no? Miren cómo puede resultar muy saturado de la misma fuente. ¿Se dan cuenta? Este es un avance de 2, justo el que tienen que presentar después del parcial, ¿no? Cuando uno se ciña a lo mínimo, ¿no? Puede quedar muy saturado, ¿no? Entonces, teniendo internet a la mano no es posible pues, que queden con lo mínimo, miren. O sea, y también, claro, y miren o sea, la estrategia, ¿no? De las diferentes, ¿no? Integrada o no integrada. Acá, miren, está no integrada, no integrada, no integrada. Bueno, acá cambia, ¿no? Acá cambia un poquito. Acá, bueno, y no integrada, no integrada, no integrada. Tienen la misma fuente, ¿no? O sea, es una fuente nomás. Pero el tema es que, claro, o sea, acá el problema es que no hay mucha voz de autora de esta alumna, por ejemplo. Porque
Tiene muchas citas en muy poca cantidad de párrafos. ¿Sí? ¿Sí? Y acá hay otra cita, y acá ya hay otra cita prácticamente. 3 citas en un párrafo muy pequeño. Yo les comentaba que los párrafos tienen que ser, ¿se acuerdan? De 15 líneas, para que haya al menos 2 citas. Acá hay 2, 4, 6, 8. 8 líneas y tiene 3 citas. Y del mismo encima, y del mismo autor. Entonces acá se pierde la voz su voz, ¿no? Bueno, acá hay otra fuente, ¿no? Acá hay 2 citas, 2 fuentes, pero y en 5 líneas, lo mismo. Acá también, bueno, acá hay 2 fuentes, pero es la misma, ¿no? 4, es 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, en realidad sí cumplió, ¿no? Porque esta es otra fuente. Esta es otra fuente. No integrada, no integrada, mira. No integrada, no integrada, no, acá sí. Esta es otra forma. No integrada, integrada, no integrada, no integrada, no integrada. A este es lo que les decía. Acá le faltó bajar, bueno, esta es la cita larga, lo que les dije, pero acá está mal, ¿no? No van comillas y tienen que poner un número de letra menor cuando haces esto. No integrada, no integrada. Acá también le falta un espacio, como acá. Esa es otra fuente. No integrada, no integrada, ¿no? Esta puede ser, más o menos. Acá es lo que se ve saturación, mucha saturación, de Neves. Sobre todo acá. 3 citas en un mismo párrafo y acá también, ¿no? Si su párrafo fuera más largo, más grande, podría funcionar. A ver, otro. Ah, el inglés. Ahí por ahí el ciclo pasado me preguntaba. De repente tienen una fuente en inglés. Tienen que traducirlo ustedes, ¿no? Ustedes tienen que hacer la traducción. No tienen que copiarlo literalmente, ¿no? Entonces, citan, en vez de esto, ponen la traducción en cualquier traductor, ¿no? Si no saben inglés, Google Traductor. Y lo que hacen es, hacen un pie de página, ¿no? El pie de página es acá, ¿no? Referencias. Insertar nota al pie. Así se pone. Insertar nota al pie. Referencias, insertar nota al pie. Luego del primera traslado. Y lo que hacen es poner algo como esto. Yo pongo así, ¿no? El autor de ese trabajo es responsable por esta y por todas las traducciones siguientes, ¿no? De sus respectivas fuentes originales del idioma inglés al castellano. Se ha procedido esto para un mejor entendimiento del trabajo. Así nomás ponen, ¿no? Y ya después ustedes traducen cualquier fuente que tengan. No van a estar, porque si no, no van a estar poniendo la fuente en inglés, ¿no? Tienen que hacerlo más fácil para sus lectores, ¿no? Ustedes tienen que traducir la fuente. Si es que alguno no tiene fuente en inglés para este curso, ya para lo que sucedió. Entonces cerramos este.
A ver, vamos a revisar. Bueno, acá hay otros ejemplos que ya hemos visto, ¿no? Ejemplos correctos. Bueno, hay otros más con errores, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Revisando estadísticas, se observa que desde el inicio del programa Beca 18 de diciembre 2011, año a año ha ido disminuyendo el porcentaje de postulantes a una de las carreras de humanidades, ¿no?, que el programa ofrece. Este es un tema, claro, un tipo de error, perdón. Párrafos sin citas o ideas sin respaldo. Eso es lo que ya estuvimos comentando, ¿no? La idea del racismo, ¿no? El trabajo ese de racismo que les enseñé, ¿no? Se atiende a párrafos sin citado cuando se presentan datos que han sido evidentemente tomados de fuentes trabajadas, pero que no han sido señaladas, ¿no? Eso es lo que básicamente yo les he estado comentando, ¿no? También se alude a interpretaciones de los hechos o situaciones descritas que están respaldados en fuentes específicas, ¿no? Podría, por tanto, considerarse que es una interpretación particular y que no hay evidencia para generalizarla, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que estar muy atentos o atentas a cuando escriben, ¿no? Y ese es el problema que yo les comentaba de ese ensayo del racismo, ¿no? O sea, no pueden, digamos, tomar una interpretación particular o generalizarla cuando no hay evidencia, ¿no? O cuando o cuando han visto alguna fuente y lo escriben, ¿no? Acá, por ejemplo, acá se ve. Si acá dice, revisando estadísticas, se observa que desde el inicio del programa Beca 18, diciembre, tal cosa, ¿no? No señala fuente, ¿no? O en qué se sustenta esa interpretación, ¿no? Cuando ustedes interpretan algo, ¿no? Eso es lo que yo les había mostrado, ¿no? Son básicamente interpretaciones, ¿no? Entonces, pero esas interpretaciones tienen que sustentarse sobre la base de fuentes, no tienen que salir así de la nada, ¿no? Lo mismo, ¿ves? Tienen que tener ahí mucho cuidado con eso. Ya, bueno, entonces, eso era básicamente. Bueno, eso era básicamente. Y nada más para recordar que el miércoles, este miércoles pasado mañana, no hay clase porque es el control de lectura número 2, ¿no? Que es opcional, ¿no? Opcional para los que han sacado buena nota, pues ya no lo tienen que dar. Es opcional, ¿no? Las lecturas, como saben, están colgadas desde la primera semana. Profesor, Sí. tengo una duda. No sé por qué no me aparece las notas del primer control de lectura. No entiendo, ¿no te parece? Mm, mm. ¿Cómo no te parece? O sea, no está. Está la nota, no está tu, tu, este, tus, tu feedback. La nota no está. No, pero que te aparece F o qué cosa. No te lo Me aparece. aparece, o sea, mm,
solo me parece nada, o sea, que sin calificar aún. No, pues, pero la nota sí la tienes en en internet. No está. O no sé si lo puede verificar usted, si está revisado. No, las notas ya están pasadas en Paideia, ya, están en internet. Si quieres te lo mando por correo, pero ya están, Sí, están por en, favor. están en el sistema ya. No lo puedo encontrar, pero, o sea, pongo en notas y no me aparece nada. Solo me aparece así como las tareas, ¿no? Y nada, como guiones y así. No, sí está. ¿Ya ves? Sí está. Mira, acá está, ¿ven? Ya lo encontré, profesor. Práctica uno, ahí están todos. Sí, sí, fue un error, lo siento. Gracias, igual. Disculpe. Ya, pero entonces, lo que estaba diciendo era que para el miércoles, o sea, es opcional los que tienen que rendir su control 2. El control 2 son de las 5 y las 6. 5 o 6. Es igual la misma dinámica, ¿no? Ahí está, ¿no? Se entra el miércoles, ¿no? Todo el día, no hay clase. Y entren temprano, pues, o sea, porque por ahí he visto algunos que entraron creo que a las 10 de la noche, 9 de la noche, y se les acabó el tiempo, ¿no? Y han salido un poco bajos, ¿no? ¿No? Y nada, pues eso. Claro, bueno, se ha hecho también tienen el miércoles para terminar de leer, ¿no? Pero no entren tan tarde, pues no entren a las 9, 10 de la noche, que se les puede terminar el tiempo o se les puede laguear el internet, ¿no? Eso, básicamente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Una pregunta que vincula las dos preguntas, perdón, que vincula los dos textos, ¿no? Y una pregunta al azar que puede ser solo de uno de los dos textos, ¿no? Eso, eso es, básicamente. Ya, está bien. Suerte para los que lo den el miércoles. Ya nos vemos nosotros el otro lunes. El otro lunes nos estamos viendo. Ya, chao. Suerte. Hasta luego, profe, gracias.